alcance. Bueno, Alberto Medina Méndez es integrante del Club de la Libertad, nos visita como habitualmente cada vez que le proponemos una charla en los estudios de LT7 y Canal 13 de Corrientes. Y bueno, hoy nos toca analizar de alguna manera un poquito lo que ha pasado con la presencia del presidente la semana pasada en Corrientes, ni más ni menos que a la vez el mismo día anunciando el acuerdo comercial o el marco acuerdo para llegar a un acuerdo comercial arancelario con los Estados Unidos. Alberto, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, Martín. Un saludo a toda la mesa. Bueno, contame un poquito, ¿qué les dejó la nueva presencia del presidente ante un nuevo escenario de propuesta de compartir con los integrantes del Club de la Libertad? Bueno, en primer lugar, obviamente siempre la satisfacción, porque no está pensado que pueda venir en el medio de una agenda presidencial siempre que muy demandante, ¿no? Así que para nosotros ya de por sí el solo hecho de que venga es una satisfacción. Después están todos los plus, 80 y pico de minutos de exposición, una clase magistral, no improvisó, venía con una agenda y con una grilla de lo que iba a plantear, una conferencia preparada. Eso para nosotros también es un honor, no es que vino y vio sobre la marcha a ver qué podía decir, ¿no? Creo que ahí me parece que es interesante también esa parte, ver cómo funciona el presidente por un lado y en nosotros, como el Congreso de Economía Regional, te imaginas que para una satisfacción gigantesca para nosotros que hable y que haya preparado semejante exposición. Después todo el Congreso, porque claro, la gente se quedó quizás con la fotografía final, pero en realidad estamos hablando de un Congreso que tuvo casi 30 oradores, para los que estuvieron allí, muchos oradores de excelente nivel, gente que quizás no es tan conocida, y además muchas aristas del tema de crecimiento económico, no solamente la estrictamente económica, sino también las vinculadas a la seguridad jurídica, a la mirada empresarial, a la mirada institucional, al Congreso de la Nación. Había 8 legisladores nacionales en el Congreso de Economía del Club disertando, ¿no? O sea, entonces me parece que nos dejó un saldo muy positivo y, como de costumbre, y ya nos viene pasando hace rato, nos deja la vara un poco alta, porque claro, pensar en el Congreso del año que viene ya es un desafío mayor institucionalmente para nosotros, ¿no? Contame, ¿qué te imaginas que viene en términos de gimnasia parlamentaria? Porque hoy con la concreción del anuncio del marco acuerdo para avanzar en el acuerdo arancelario con los Estados Unidos, sobrevuela el hecho de que algunas reformas necesariamente tienen que salir para generar las condiciones adecuadas de inversión y seguridad jurídica. El paso a paso es la aprobación del presupuesto. Porque aparentemente el gobierno va por eso en diciembre. Claro, porque Argentina no tiene presupuesto ya hace un par de años, ¿no? Ya desde el último año del mandato de Alberto Fernández estamos sin presupuesto. Entonces es importante para demostrar también gobernabilidad. Una de las cosas que se le reclama a Argentina es que, más allá de las elecciones, el gobierno tenga la capacidad de tener acompañamiento parlamentario, no solamente de los propios, ¿no? Ese fantasma fue el que sobrevoló y afectó mercados. Exacto. Y la turbulencia, estabilidad financiera. La turbulencia vino por ahí fundamentalmente, y entonces la primera prueba de fuego es aprobar presupuesto. ¿Sí? Por eso la prioridad que pone el gobierno va extraordinario el presupuesto, nos quedamos a trabajar hasta el 31 de diciembre si es necesario. Supongo que los legisladores se van a apurar para sacar rápido el presupuesto y no quedarse vos decís que el gobierno está estableciendo esto como una cabecera de playa y dice, a ver cómo funciona esto para avanzar en lo demás. A ver cómo dan los números parlamentarios para la aprobación del presupuesto, porque si no hay acompañamiento en la aprobación del presupuesto, imagínate que lo otro va a ser muy difícil. En esto resulta clave el rol que está cumpliendo el nuevo ministro del Interior, porque ya habló con la mitad de los gobernadores, hoy se reúne con Bretilnec, faltaría Valdés, tocando desde los correntinos, digamos. Está de gira y vuelve el 23, si no me equivoco. Exactamente. Clave también en el momento de tomar las decisiones de los cambios a nivel nacional. Con la particularidad de Corrientes, de que la conversación con el gobernador se da en un momento bisagra en el que Corrientes reemplaza al gobernador. Claro. ¿Sí? No te olvides que empiezan las extraordinarias después del 10 de diciembre. ¿Con quién hablas? ¿Con Gustavo o con Juan Pablo? Con el jefe político en principio, con el gobernador actual y seguramente después en el devenir institucional con el gobernador que empieza el mandato. El marco y respeto institucional. Exacto, para poder sostener esa lógica. Ahí se complica un poco en lo operativo, que a diferencia con los otros gobernadores son los mismos que continúan después del 10 de diciembre, porque Argentina tiene desdoblado, salvo Santiago del Estero y Corrientes. Pero salvo esa particularidad, es claro, hay que acordar con todos los gobernadores, con los legisladores. No te olvides que hay muchos legisladores que no responden a gobernadores, que tienen otra lógica, entonces más sofisticado todavía. Están los del PRO, que hay que ver
quiénes se pasan y quiénes no, ya se pasaron algunos, hay que ver si quedan en el bloque o no, hay también una disputa a puertas adentro de ese espacio, en el radicalismo pasa lo mismo. Con una particularidad histórica también para el gobierno, el hecho de que hoy el peronismo no tenga una cabeza fuerte, es decir, no está encolumnado el peronismo en determinado, no hay unidad exactamente. Entonces, hay distintos sectores que trabajan de manera independiente, si vale el término, y algunos incluso ya manifestaron su deseo de escuchar por lo menos la propuesta del gobierno. Sí, que además, hay que aclararlo, son gobernadores que tienen mandato hasta el 2027. Y digo, la sociedad los va a juzgar por los resultados en sus provincias y tienen que gestionar 2 años todavía. Digo, porque por ahí a veces nosotros analizando la política nos quedamos en la foto, bueno, y a ver cómo le va al gobierno nacional. Y hay que ver cómo le va a los gobiernos provinciales. También, porque nosotros estamos así como estamos anticíclicos respecto de nuestra elección, también es cierto que en términos de actualidad, a la hora de interpretar la gente cómo gestiona un gobernador, estamos holgados porque tenemos 4 años por delante, cuando en realidad los demás gobernadores se entran en el plano descendente de la gestión los últimos 2 años. Y no todos tienen reelección. Y no todos tienen reelección. Sí, que también es un dato, ¿no? Por citar el caso, Mendoza, por ejemplo. Mendoza no tiene reelección. Entonces, Alfredo Cornejo está terminando su mandato, no tiene reelección. Uno podría imaginar que Luis Petri podría ser en una alianza entre el oficialismo actual en Mendoza y el oficialismo nacional, podría ser candidato, entre comillas, de consenso. Pero tiene que gobernar bien los 2 años que le quedan igual, digamos, ¿no? Y los que tienen reelección ni te cuento, ¿sí? Tienen que hacer un esfuerzo y entonces ahí necesitan que al país le vaya bien. No es un buen negocio que al país le vaya mal para gobernadores que gestionan el día a día. Distinto para el político que opina desde afuera, desde un cargo legislativo. A los que están gobernando necesitan que las cosas salgan razonablemente bien, porque si no, no hay futuro en su propio distrito, ¿no? Seguro. Hoy escuchaba a Martín Redrado hablar del marco acuerdo con Estados Unidos y decía, yo veo que algunas cuestiones están desbalanceadas, pero también veo una fabulosa oportunidad para avanzar en garantizarle a las inversiones extranjeras el marco adecuado que podría transformar la situación de producción y empleo. ¿Se podría resumir a grosso modo algo así desde tu punto de vista? O sea, que todavía falta balancear algunas cuestiones, pero que la oportunidad es enorme. Sí, es cierto que hay mucho para conversar ahí, pero hay un dato que para mí es ideológico y tiene que ver con una premisa o un prejuicio que tenemos en Argentina hace muchos años, en América Latina en particular, que es que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. Y eso no es cierto, porque sin importaciones sería imposible, por ejemplo, que los que estamos en esta mesa tuviéramos teléfono. O sea, nosotros no somos fabricantes de teléfono. Argentina no es fabricante de teléfono. En el mejor de los casos es ensamblador de teléfono. Tampoco es fabricante de autos. Nosotros somos autopartistas en el mejor de los casos, ¿no? Tenemos una fábrica de autopartes argentina que se encastran con autos que no son argentinos y finalmente se construye el vehículo que no es local. Entonces, en una dinámica particular con mucha protección, del ¿no? sector automotriz, que digamos hoy son pocos los países que generan fabrican absolutamente todo. Claro, exacto. Son ensambladores. Son todos ensambladores, pero ensambladores globales serían. Pero las marcas ninguna nuestra, digamos. En una época teníamos Ica Renault, acá nos vamos a acordar con Martín, porque tenemos unos años. Que tampoco era absolutamente argentina, porque era Industrias Kaiser Argentina. Exacto. Y Kaiser era un gran empresario norteamericano que fue reconocido a nivel mundial porque, por ejemplo, hizo la famosa represa Hoover. O sea, Kaiser fue un empresario norteamericano que exportó su marca. Pero quiero ir al punto, yo veía ayer una placa en un noticiero nacional que decía los ganadores y los perdedores, ¿no? Entonces, entre los ganadores aparecía el campo, particularmente la ganadería, con el aumento de cupo de exportación, y después había un renglón que decía los consumidores. Y yo creo que ese es el gran punto, digamos. El tema es si la gente se beneficia, no si los sectores se benefician. ¿Por qué? Porque si vos compras el teléfono a la mitad del precio que sale acá en Argentina, o compras un automóvil a la mitad del precio que sale en Argentina, porque entra por Estados Unidos en este acuerdo, los principales beneficiarios son las personas, porque si a mí me sale un celular la mitad de lo que me sale hoy, a mí me queda más dinero para gastar en mi nivel de vida, digamos. Sí, siempre buscando un equilibrio entre empleo y consumo. Sin duda, pero entonces ahí, en esa lógica que vos decís, la progresividad, lo paulatino, el preaviso, ¿no? O sea, vamos a hacer este cambio, esto te va a impactar, vamos a darte un margen de tiempo. Lo que no puede pasar es la protección esa boba, digamos. No, aparte, no hay economía que produzca de todo y que consuma de todo. Incluye Estados Unidos. Por eso, incluye Estados Unidos. Hay especializaciones en cada país respecto de cómo incorporar mercados. ¿Por qué? Bueno, qué sé yo. Por ejemplo, Corea del Sur tecnológicamente es de lo mejor, pero capaz en la industria manufacturera de algunas cuestiones no es tan buena. Así es, pero hay la división del trabajo como pasa entre los seres humanos.
Vos sabés hacer periodismo y el verdulero sabe vender verduras. O sea, básicamente, y vos le comprás a él y él consume tu producto. O sea, es básicamente la lógica de los individuos. Nos dedicamos a pocas cosas, hacemos pocas cosas bien y el resto lo compramos con lo que hacemos. Con lo que hacemos bien. Es la especialización, es la regla en el mundo. Pasa que nosotros estamos invadidos por una cultura en la que teníamos que hacer de todo. El sistema de sustitución de importaciones de la época del peronismo, que gobernó buena parte de América Latina hasta los 80, que era la lógica de yo produzco todo, el vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer. Sí, la lógica esa es, no necesito que nadie me dé nada, yo me preocupo de todo, pero eso es una fantasía. No sé hacer nada bien. Y de última encima tampoco se hace nada bien. Y además tampoco puedo producir todo. Ni siquiera mal, digamos. Hay un montón de cosas que tenemos limitaciones estructurales para poder hacerlo. Y además el mundo está cada vez más complejo. Antes era comida. Mayonesa, ¿cuál mayonesa? Hay 60 tipos de mayonesa, o sea, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que Argentina en eso tiene que salir de ese paradigma, tenerle menos miedo a la palabra importación, entender que muchas veces la importación es darle tecnología a lo que exportamos. O sea, ¿cómo podría el campo argentino haber crecido tanto si nosotros no hubiéramos incorporado tecnología que viene de afuera? Ahora está en la sociedad también tratar de entender esa lógica, porque hoy Martín hacía una comparación, digamos. En la década del 90 había dos países en América, de Estados Unidos para abajo, que eran productores de petróleo. Uno se asoció a Estados Unidos, el otro no. ¿Y cuáles son esas realidades? Sí. Digo, pensar que aliarse con el país que muchas veces fue demonizado, decir, no, esto te van a sacar hasta los órganos. Es que ahí está la carga. La carga emotiva está en eso. Fíjate que con China nosotros no hacemos ese planteo. No, o sea, hasta le dimos una base militar. Argentina, por ejemplo, te dice, pero ¿cómo no vamos a asociarnos con China si China es el mercado más grande del mundo? Hay 1.400 millones de chinos. ¿Sí? Bueno, americanos hay 300 millones, hay mucho menos. Y sin embargo, con China no tenemos ningún prurito de abrir mercado, de que nos vendan importaciones, de importar cosas chinas. A nadie le tiembla el pulso. Lo que pasa es que Argentina tiene una historia con Estados Unidos ancestral, que obviamente tiene que ver con la época de la dictadura y la intervención de Estados Unidos en la política americana, la cuestión Malvinas, que no es un tema menor. Entonces tenemos un resabio antinorteamericano muy cargado, sobre todo las generaciones más grandes, ¿no? Algunos historiadores dicen que esto viene en realidad de lo que planteaba la Argentina como posible competencia de Estados Unidos en algún momento. O sea, éramos los dos focos captadores de inmigración y de crecimiento y estábamos llamados a competir. Lamentablemente un país se fue para arriba, el otro se quedó estancado por algunas cuestiones que son evidentes y no vale la pena discutir porque si no nos quedamos 3 días y eso queda. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿no? Yo como latinoamericano utilizaría a México como un modelo para entender qué pudo haber pasado con un acuerdo comercial con Estados Unidos. Si no te gusta México, está Chile. Está bien, pero México está frontera. Sí, con mucho más riesgo. Frontera con Estados Unidos. O sea, si vos tenías miedo de que te invadan, México era el que más miedo tendría que haber tenido. Y además Sheinbaum, que está en las antípodas ideológicas de Estados Unidos, nos dice, mandemos un proyecto al Congreso para eliminar el ALCA. No, en absoluto. A nadie se le ocurre en México. Hoy México le está vendiendo motores, autos, industrias manufactureras a Estados Unidos. El mismo Chile que también. Colombia también. Chile con muchas más debilidades que nosotros en términos estructurales, ¿no? Un país que tiene una población más pequeña, complejo en términos de distribución geográfica y demográfica, y así todo progresó muchísimo. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Perú tiene un tratado, Petro tiene, Colombia tiene un tratado de libre comercio. A nadie se le ocurre en Colombia. Ya mencionamos 2 gobiernos comunistas. Claro. Chile y Colombia. Comunistas en cuanto... O sea, es una democracia, pero con gobernantes comunistas. Exacto, que explícitamente se manifiestan... le sacaron la visa a Petro, digo. ¿Sí? O sea, Petro no puede viajar a Estados Unidos. Y no se le ocurre hacer caer el acuerdo porque sabe que hay industrias y empresas que le venden a Estados Unidos. Claro, y que le pueden vender gracias a que tienen el Tratado de Libre Comercio. Sí. Los países que no tienen ese tratado, obviamente se le hace más difícil. A Bolivia se le hace más difícil. A Brasil se le hace más difícil. Ahora... Alberto, yo creo que por ahí cuando hablamos de este tema, mucha gente dice, ¿por qué pierden tanto tiempo en hablar de algo tan complejo si lo que me interesa a mí es saber si voy a poder comprar más, llegar mejor a fin de mes? O sea, claro. Sí. Y da la sensación de que el año que viene este gobierno encuentra un punto de inflexión para saber hacia dónde vamos, ¿no? En el sentido de que si la mejora es ínfima, pero mejora al fin, la gente va a renovar la esperanza. Sí, y además que la esperanza misma construye ese camino. Cuando vos tenés fe en que las cosas van a salir mejor, apostás. Cuando vos tenés miedo, como pasaba en la previa de la elección, frenás. Es un reflejo argentino ese, ¿no? Sí, porque la gente, por ejemplo, cuando mencionamos el tema de los autos, por ejemplo,
tenemos que decirle a la gente que hoy los autos en Argentina tienen una carga impositiva del 51%. Sí, así es. Entonces, la gente va a decir, bueno, pero nos piden a nosotros el esfuerzo, pero ¿y el Estado por qué no retrocede en ese porcentaje de Así impuestos? tiene que ser. Es que así debe ser. Bueno, el Estado tendría que asumir ese desafío y el también. Estado para hacer eso, y otra vez tenemos la discusión de siempre... Tiene que gastar menos. Tiene que gastar menos. Sí, sí. Entonces ahí viene la Y discusión. se puede gastar menos. Lógico porque que se está puede. claro que yo creo que la Argentina no le va a renovar el crédito si Milei mañana dice, bueno, se suspende la educación pública y la salud pública. Claramente que no, pero tenés que discutir lo que yo te escuchaba recién. Tenés que discutir, bueno, ok, vamos a gastar en la educación pública. ¿De qué forma? ¿Pero cómo? Claro. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿A quiénes vamos a sostener en la educación ¿A pública? quiénes vamos a acompañar en ese proceso? ¿Quiénes muestran el deseo y la voluntad de, a pesar de sus problemas económicos, evolucionar? Entonces ahí sí tenemos un sistema más razonable, pero hoy Argentina tiene un sistema en ese sentido medio Totalmente desproporcionado. totalmente desproporcionado. Y creo que esa es la gran discusión, que es súper incómoda, porque todos queremos que los policías ganen mejor, los maestros ganen mejor, pero también tenemos que discutir cuántos policías necesitamos, cuántos maestros necesitamos, qué nivel de profesionalización necesitamos de cada uno de esos sectores, porque también nosotros metemos en la bolsa medio corporativa ahí, todos juntos, y así como hay muy buenos periodistas y hay periodistas muy malos, también hay maestros muy buenos y maestros muy malos. De hecho, cuando por ejemplo se habla del sueldo de los empleados públicos, y dice, che, ganan poco, está bien, pero ¿qué hacen? Y algunos ganan mucho y otros no. Y muchos te van a decir, y algunos, los menos, están comprometidos con la función pública, y otros, un número importante, van, cumplen horarios, se sientan, miran el techo, escuchan la radio. Entonces vos decís, bueno, entonces Bueno, esa es la hay que ver cómo discutimos eso. Esa es la discusión incómoda, porque no estamos hablando del número nomás. Porque también somos injustos con el que labura. Sí, por supuesto. De hecho, la generalización es mala. Es muy mala porque tiramos para abajo. Sí, de hecho, ese que trabaja, ese empleado público que vos estás describiendo que Sostiene. trabaja, dice, che, al final, ¿para qué trabajo más yo si el de acá al lado no hace nada? Y entonces tiramos toda la línea media. Hay mucho por discutir en Argentina. Son todas discusiones incómodas, ¿eh? Porque al final se simplifican con esta cuestión que ya hemos escuchado en el 2025, que bueno, universidad pública sí o no. Esa no es la conversación. La primera conversación es cómo vamos a financiarla y cómo vamos a hacer que sea buena además, porque tampoco tiene sentido financiarla si no tiene volumen, si no tiene nivel, porque si no nuestros chicos salen de la universidad pero con una formación débil y después obviamente genera problemas de empleo, de inserción laboral. Digo, la conversación es más sofisticada que entrar a la universidad. Hay gente que, por ejemplo, dice, jóvenes que dicen, no, yo estoy en la universidad porque tengo una cantidad de beneficios adicionales, no pago el boleto de transporte público, porque estoy subsidiado, porque soy estudiante. ¿Y cuántas materias metí por año? No, eso... Le enviamos mala señal. O sea, son malas señales que se le envía a una sociedad diciéndole que no vale la pena apurarse para recibirse, por ejemplo, que no es importante estudiar, que si se estudia bien y si no, no pasa nada. Entonces, ahí tenemos que corregir las señales, porque esas señales son las que nos trajeron también hasta acá, ¿no? Y ahí tenemos, inclusive los comunicadores, una responsabilidad adicional, que es acompañar ese proceso críticamente, pero al mismo tiempo tampoco cayendo en el facilismo de decir, siga, que no cambie nada. ¿En qué lugar de la agenda está para el gobierno nacional, desde tu punto de vista, el tema de los méritos en las diferentes provincias? ¿Por qué te pregunto esto? Porque nosotros vivimos en una provincia que, más allá de las visiones políticas, alguno podrá estar de acuerdo o no con Valdés y con sus criterios, cuando uno mira los números macroeconómicos provinciales, uno dice, che, Corrientes tiene 20 años de equilibrio fiscal. Sin duda. Y otras provincias gastan muchísima guita. Tienen déficit. Por eso, lo hemos tenido, por ejemplo, a Leandro Esdero diciendo en vivo, en Equipo de Noticias, ustedes tienen un porcentaje sobre los ingresos del 55% de salarios, y nosotros tenemos el 90 y pico. O sea, hay provincias que hicieron mal los deberes y hay provincias que hicieron bien los deberes. Y así tiene que ser. Bueno, o sea, cada uno se tiene que administrar con esa lógica. Y conociendo lo que conoces del gobierno, ¿cómo entra eso en agenda para el gobierno? Yo creo que eso está en agenda porque las provincias que están mejor administradas no van a tener mayores problemas. Y las que están peor administradas, claramente que sí. Hay algunas que tienen que hacer un ajuste significativo, otras tienen que hacer un ajuste más tranqui. Lo que sí me parece que la tendencia, que es lo que veníamos hablando, es para bajar carga impositiva y tenés que achicarte. Si no te podés endeudar y no podés emitir moneda, o sea, rota la maquinita para emitir moneda. Sí. Por ahora solamente desde la decisión política. Falta todavía la frutilla del postre que no se pueda emitir fácticamente. Y no teniendo acceso al mercado internacional de crédito, vos la única forma de tener financiar es con impuestos. Entonces, bueno, pero toda la demanda social es bajarme los impuestos. Esto que vos decís, sí. Tengo el impuesto a los autos, bajame el impuesto a los autos, tengo impuesto a la energía eléctrica, vos recibís la factura. En la factura, de la luz, el componente impositivo es escandaloso. Exacto. Entonces, bueno, bajemos eso. Sí. Pero para bajar eso hay que gastar menos. Sí, entonces ahí se complica un poco la discusión. Yo conversaba otro día con un intendente y me decía, ¿qué querés que haga? Que no te recoja la basura. No pasa por no recoger la basura. Pasa por revisar en todo caso si el sistema que tenés para recoger la basura es eficiente o no.
Porque capaz que es muy caro, digamos, ¿no? Algunos lo tienen tercerizado, otros lo hace el mismo Estado, municipal. Seguro. Digo, ahí hay una discusión que es muy finita, que no la quisimos tener nunca porque había, entre comillas, Por la cómo incomodidad. resolverlo, ¿no? Sí, la incomodidad. Alberto, gracias por estos minutos. A ustedes por el tiempo. Alberto Medina Méndez del Club de la Libertad compartiendo con nosotros, analizando un poco la presencia del presidente Milei, la cuestión del marco acuerdo negociador con Estados Unidos para avanzar en el acuerdo de libre comercio y cosas que obviamente tienen que ver con la actualidad económica. Pausa, Tere. Nos vamos a la pausa. Peleas y agresiones en la vía pública. ¿Qué hacer con los violentos? Es la consigna que hoy te estamos planteando. 3